Hola chicos, ¿todo bien? Bienvenidos a una clase más de medicina interna. Y nada, hoy vamos a hablar sobre un tema que es un tema que vemos desde patología, súper aburrido, pero lo que yo hice en esta clase fue enfocarme en las cosas que quiero que ustedes sepan para el examen, ¿sí? Si ustedes van a ser nefrólogos, la verdad que van a tener que ver más cositas, me hablan y les paso otras guías, pero van a ver que acá cuando empiezo a hablar sobre los diferentes tipos de glomerulonefritis, voy a hablar directamente de lo que se pregunta, ¿sí? Porque sé que no tiene tiempo, así que vamos directo al grano. Bien, el primer concepto que quiero que ustedes tengan en cuenta es en relación a lo que es el síndrome nefrótico y nefrítico. Esos dos son como si fueran una base, ¿sí?, de la patología, y adentro de cada uno yo voy a tener distintos tipos de glomerulonefritis, ¿sí? Es decir, yo voy a tener distintos tipos de inflamaciones, de afecciones de ese glomérulo, donde mi clínica o me va a llevar para el equipo nefrótico o me va a llevar para el equipo nefrítico, ¿sí? Bien, empecemos con lo que es el síndrome nefrótico. Antes de hablar, sí, propiamente dicho del síndrome, es muy importante que ustedes tengan en claro que la barrera glomerular, sí, es decir, allá en la cápsula de Bowman, etcétera, etcétera, yo voy a tener una barrera que lo que hace es evitar que las cosas que yo no quiero que se filtren salgan hacia la orina, sí. Entonces, voy a tener endotelio junto con la cápsula de Bowman, el podocito, que era esta célula fenestrada, que justamente lo que hacía era ese papel de lo que iba a ser filtrado, lo que se quedaba, ¿sí? Y la membrana basal. Es decir, para que pase algo desde mi glomérulo hacia la orina, lo que va a pasar es que tienen que pasar por todas esas capas, ¿sí? Entonces, hay algunas características que hacen con que las proteínas, por ejemplo, no puedan pasar por acá y por ahí va, ¿sí? Las macroproteínas y etcétera. Bien, teniendo esto en cuenta, lo que va a pasar en el síndrome nefrótico es que tenés un problema en esos podocitos, ¿sí? Esos podocitos que eran los encargados de decir, vos pasás, vos no pasás, vos puedes pasar, vos no puedes pasar. Ahora les chupan tres huevos, ¿sí? Y van a dejar pasar de todo. ¿Por qué? Porque hay un problema justamente en esta capa, en los podocitos, ¿sí? ¿Cuál es el principal problema de toda esa situación? Las proteínas. Lo que va a pasar es que el podocito va a mirar a la proteína y decir, pasa tranquilo, viví tu vida. Y el paciente empieza a perder proteínas por la orina en un nivel muy elevado, ¿sí? Bien, ¿cuál es el problema que yo tenga justamente una pérdida de proteínas? Primero, edemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a alterar justamente la osmolaridad. Pero esos edemas no van a ser como por ejemplo es en el síndrome nefrítico. Porque esos edemas acá van a pasar, pero van a pasar en sitios laxos. El principal, que es lo que quiero que ustedes sepan, es justamente a nivel periorbital, ¿sí? Pero pueden pasar también a nivel de las tibias, ¿sí? O sea, todos los lugares que son considerados lugares laxos. Además de eso, lo que pasa es que estoy perdiendo proteína. ¿Cómo estoy perdiendo proteína? Lo que va a pasar es que el hígado va a decir, apa, estoy perdiendo proteína, necesito sintetizar más proteínas. Por eso lo que va a hacer es empezar una síntesis de lipoproteínas. Entonces el paciente tiene una hiperlipidemia. Y además de eso, el paciente va a tener una proteinuria mayor a 3,5 gramos por día. Sepan este número porque se pregunta en el oral, ¿sí? Igual, cada lugar que ves tiene un número diferente. En patología era 4, por ejemplo, 4 gramos. Hay lugares que dicen 2 gramos. Pero bueno, para medicina interna, 3,5 gramos por día, ¿ok? Bien, con eso podemos pensar cuáles son los problemas indirectos que va a tener mi paciente cuando empieza a perder esas proteínas. Por ejemplo, cuando empieza a perder las inmunoglobulinas, va a aumentar justamente la propensión a infecciones. Cuando pierde la antitrombina 3, aumenta justamente la propensión a hemorragias, porque altera la coagulación. Y cuando pierde la albúmina, el paciente va a tener justamente, principalmente, la propensión a edemas, en este caso, edemas laxos. Bien, entonces entendimos más o menos cuál es el cuadro clínico que puede tener el paciente con el síndrome nefrótico, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las causas que pueden llevar a que mi paciente tenga ese tipo de síndrome? Tres causas primarias y causas secundarias. Cuando pensamos en las causas primarias, ustedes lo que van a pensar van a ser justamente en glomerulonefritis, ¿sí? Que son las que vamos a hablar. Membranosa, focal segmentaria, de cambios mínimos, por inmunoglobulina A y etc.
Después tenemos las causas secundarias. Cuando piensen en causas secundarias, quiero que piensen en todo lo que es reumato, ¿sí? Artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, vasculitis, etc. ¿Sí? Todo eso, mieloma múltiple, todo eso puede llevar a que mi paciente tenga un síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque puede alterar los podocitos, ¿sí? Bien. Empezamos a hablar de las causas primarias, es decir, las causas de glomerulonefritis. Es decir, ¿qué está causando esa inflamación, este daño a nivel de mi glomérulo, haciendo con que mi paciente tenga esta clínica que dijimos recién? Acá, ojo, porque ustedes van a ver que cada uno tiene un capítulo en el libro. Yo lo que hice fue poner las cosas que quiero que sepan, que son las cosas que se preguntan en el examen, ¿sí? Obviamente si quieren complementar con más, complementen, pero yo voy directo al grano. Bien, primero tenemos la proliferativa. ¿Por qué se denomina así? Porque allá en la cápsula de Bowman nosotros tenemos algunos empleados, ¿sí? Esos empleados tienen la característica de que son las células mesangiales y daban sostén a la cápsula, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esas células empiezan a hacer una revolución, empiezan a proliferarse. Entonces, eso hace con que ahora yo tenga una cápsula llena de células, ¿sí? Y la capa mesangial va a estar justamente muy elevada. Eso obviamente va a alterar mi filtrado glomerular, ¿sí? Esos pacientes van a tener entonces una hipercelularidad de las células mesangiales que sirven para sostén, ¿sí? Y el microscopio óptico, ojo óptico, nosotros vamos a poder ver esta proliferación, ¿sí? Bien. Después tenemos la de cambios mínimos. Cuando pensamos en la de cambios mínimos, yo lo que quiero que ustedes sepan es que es la más común en niños, ¿sí? Principalmente de 2 a 6 años. Y tiene la característica de que tiene ese nombre porque es literalmente así. Cuando miras el microscopio óptico, no vas a ver nada, si no ves alteraciones. Pero está dañado, hay un problema allá, pero el cambio es mínimo. Por eso se dice a cambios mínimos, ¿sí? Lo que va a pasar es que esos cambios mínimos permiten que las proteínas de bajo peso molecular, es decir, H8PM, lo que hacen es poder justamente pasar por ese filtrado. Entonces empezás a perder proteínas, pero proteínas de bajo peso molecular, ¿sí? Bien, ¿cómo voy a hacer la biopsia y poder indagar entonces que ese paciente tiene ese tipo de glomerulonefritis? Porque vas a verlo por el microscopio electrónico, ¿sí? Entonces fíjense que acá yo dije que ustedes lo que iban a hacer es mirarlo por microscopio óptico. En este caso, como son cambios mínimos, voy a verlos por microscopio electrónico. Después tenemos la membranosa. La membranosa es la más común del adulto, entonces la de mínimos, sí, la de cambios mínimos es la más común en los niños y la membranosa es la más común en el paciente adulto, ¿sí? Bien, en ese caso lo que va a pasar es que tienes un depósito, ¿sí? Tanto de inmunoglobulinas como también de complemento por abajo de los podocitos y eso empieza justamente a dañar el glomérulo. Entonces fíjense la diferencia de un glomérulo normal y fíjense la diferenciación cuando yo tengo esa afección, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las causas de esa membranosa? ¿Por qué tienen que saber las causas de la membranosa? Porque es la más común, ¿sí? Es la más común del adulto. En el examen suelen preguntar por lo menos 6, ¿sí? Pero piensen en idiopática, HIV, hepatitis, que son las infecciosas, linfoma, paludismo, sífilis, ¿sí? Cáncer, que puede ser tanto de pulmón, colon, estómago, próstata, y por ahí va. Bien, eso es lo que quiero que ustedes sepan adentro del grupo nefrótico, ¿sí? Ya cuando vamos para el otro lado, para el grupo nefrítico, lo que va a pasar acá no es un problema en los podocitos. Acá los podocitos están tranquilísimos, las células mesangiales están tranquilísimas. Acá el problema es inflamación, ¿sí? ¿Cómo vas a acordarte de eso? Por la I, nefrítico de inflamación, ¿sí? Depósitos autoinmunes. En ese caso lo que va a pasar es que esos depósitos autoinmunes empiezan a dañar también al glomérulo. Y en ese caso lo que va a pasar es que tienes, no tenés tanta pérdida de proteína como tenías en el nefrótico, ¿sí? Ojo, sí tenés pérdida de proteína, pero no es tanto como tenías en el nefrótico. Tanto que acá dice menor a 3 gramos por día. Y ese paciente lo que va a pasar es que va a empezar a perder hemátides, ¿sí? Entonces va a tener una hematuria.
y esas hematias justamente van a alisarse, entonces el paciente tiene anemia y también tiene cilindros hemáticos. Acuérdense que siempre que aparecían los cilindros era justamente porque tenía una afección del glomérulo, indica que tenés un problema en el glomérulo, ¿sí? Esos pacientes van a tener hipertensión, ¿por qué? Porque van a tener justamente una retención de sodio, ¿por qué? Porque ese glomérulo no está funcional, ese riñón no está funcional, ¿sí? Y además de eso van a tener edemas que esos edemas tienen la característica de que no van a ser laxos como eran en el nefrítico y ahora van a ser justamente muy exacerbados, ¿sí? Van a lo que nosotros decimos anasarca, cuando son justamente generalizados, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las causas que pueden llevar a un nefrítico? Puede ser post-streptococcus, ¿sí? Lupus eritematoso sistémico, Goodpasture, o sea, las causas secundarias, tumores e infartos y una vasculitis que, o sea, quiero que ustedes sepan que es la de Wegener, ¿sí? Vamos, de paso, ya hacemos un repaso para el final, ¿sí? Cuando hablamos de la glomerulonefritis post-streptococcus, lo que va a pasar acá es lo mismo que pasaba en la angina, ¿sí? En la fiebre reumática. En este caso, lo que va a pasar es que tenés una infección por estreptococo, esa infección lleva justamente a una exacerbación autoinmune, forman anticuerpos que justamente terminan atacando a las células de manera autoinmune, mismo que la bacteria ya no esté presente, que el estreptococcus ya no esté presente, ¿sí? Y lo que quiero que ustedes sepan es que 2% de los pacientes que tienen este cuadro evolucionan a una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque se preguntan en el examen, ¿sí? Así que sepan ese numerito, 2%. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando eso, de pedo puse eso porque me pareció como un dato muy random. Y dije, ay, tipo, 2% evoluciona a insuficiencia renal. Pero lo hice como jodiendo. Y cuando fui a rendir estaba esa pregunta. No puedo creerlo, así que sépanlo. Para hacer el diagnóstico, lo que vamos a hacer es hacer una detección del ASTO, ¿sí? El ASTO, si ustedes se acuerdan de la fiebre reumática, es justamente este anticuerpo que va a estar en la situación post-estreptocóxica, ¿sí? Bien, después tenemos otra muy importante que es la glomerulonefritis de rápida evolución, o ustedes también pueden encontrarla como la glomerulonefritis subaguda. En este caso lo que va a pasar es que tenéis, como el nombre dice, una rápida evolución, y esa rápida evolución daña el riñón y lleva a una insuficiencia con glomérulos con esta forma de semilunas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que la cápsula de Bowman, si ustedes se acuerdan, tenía una capa parietal y una hoja visceral, ¿sí? Lo que va a pasar es que la hoja parietal de la cápsula de Bowman vamos a tener una hipercelularidad, ¿sí? Y esa hipercelularidad queda con esa forma de semiluna, como vemos acá, ¿sí? Tuki, como por ejemplo en esta parte de la imagen. Bien, adentro, ¿sí? De lo que es la glomerulonefritis de rápida evolución, podemos tener los que tienen los anticuerpos NKP y los que no la tienen. ¿Qué es el anticuerpo NKP? Es justamente el anticuerpo que también puede encontrar como pausa inmune. Es el anticuerpo que causa esa patología y causa esa inflamación a nivel del glomérulo, ¿sí? ¿Cuál es la patología que se asocia mucho a la presencia del NKP? La vasculitis de Wegener, ¿sí? Esta vasculitis, si ustedes se acuerdan, era una vasculitis que en el caso clínico te pone que el paciente tiene un cuadro gripal, ¿sí? Y después empieza con el compromiso ocular, compromiso pulmonar, compromiso renal, ¿sí? Entonces, la vasculitis de Wegener está adentro del grupo de las patologías con anticuerpos NKP, ¿sí? Y obviamente la vasculitis lleva a una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, ¿sí? ¿Ven cómo cierra todo? Bien. Otra patología que también está asociada es el Goodpasture, ¿sí? Esa patología, momento Macías, si ustedes se acuerdan, tenía la formación de anticuerpos NKP, y esos anticuerpos lo que hacen es justamente promover una inflamación a nivel del pulmón, causando una hemoptisis, ¿sí? Y también causan justamente la glomerulonefritis rápidamente evolutiva, causando una hematuria. Entonces tenés sangre por los dos lados, por la orina y por la vía aérea, ¿sí? Entonces, si ustedes ven en el examen un caso renal con afección que también tiene hemoptisis o también tiene afección a nivel pulmonar, un distrés, por ejemplo, a nivel pulmonar, es un síndrome de Goodpasture, ¿sí? Bien. Y por fin, para hacer, digamos, la diferenciación entre los dos casos, ¿sí? Vamos a tener el síndrome nefrítico, por un lado, acuérdense, hematuria, hipertensión y proteínas menores a 3,5 gramos por día.
Y el síndrome nefrótico, que va a ser hipoalbuminemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una pérdida de macroproteínas, anasarca, proteínas mayores a 3,5 gramos por día y una lipiduria, ¿sí? Entonces, eso sería más o menos la diferenciación entre los dos, ¿sí? Bueno, chicos, eso es lo que quiero que sepan de los dos cuadros. Fíjense que no hay mucha información que tienen que saber sobre eso. Con eso alcanza y sobra. Y nos vemos en la próxima clase, ¿sí?